Cuando nos referimos a radiación, ¿sí? La palabra radiación trae consigo muchísimas vertientes, ¿sí? La primera de ellas es que, por supuesto, uno de los aspectos más significativos que a nosotros nos viene a la mente cuando escuchamos la palabra radiación es precisamente efectos, daños, complicaciones, incluso pudiéramos estar hablando de cosas más críticas como el caso de la bomba atómica o problemas como Chernóbil. Entonces, uno se pregunta, ¿qué es efectivamente la radiación? Para ello, hemos diseñado esta unidad de aprendizaje en donde evaluaremos y analizaremos lo que es el concepto, los tipos de radiación, de igual forma el espectro electromagnético para el caso de la radiación ondulatoria o electromagnética. Y luego, evidentemente, analizaremos entonces la radiación corpuscular, entendiendo cómo está compuesta la materia, el átomo y, por supuesto, la nomenclatura de los diferentes elementos. Entonces, una vez analizado esto, culminaríamos con nuestra unidad de aprendizaje 1.1 denominada radiación y átomos. Muy bien, entonces cuando hablamos de radiación nos referimos a la emisión y propagación de la energía a través del vacío o a través de un medio material, y esto puede ser en forma de uno, ondas electromagnéticas, entiéndase rayos X, radiación de tipo gamma, radiación del espectro de la luz visible, infrarrojo, microondas, ¿sí? Cualquiera de ellos. Y por otro lado, lo que pudiese ser a partir o en forma de partículas, partículas alfa, beta, el caso de neutrones o el caso de sumatoria de protones, todos ellos correspondería a lo que es radiación. Entonces, radiación, energía y que viaja en el espacio, bien sea en forma de ondas electromagnéticas o en forma de partículas. Ahora bien, ¿cómo clasificamos la radiación? La radiación la podemos clasificar en base a dos criterios fundamentales. El primero de ellos tiene que ver efectivamente con una valoración o una evaluación según su naturaleza, y es lo que conocemos como radiación de tipo ondulatoria y radiación de tipo corpuscular. Y luego también vamos a poder analizar o podemos clasificar a la radiación según su efecto biológico. Esto lo abordaremos en una siguiente clase. Cuando estamos hablando según su efecto biológico, nos referimos a radiación de tipo no ionizante y radiación de tipo ionizante. Ahora bien, para comenzar con el tema de la clasificación de la radiación según su naturaleza, tenemos entonces que comprender que dentro de esta naturaleza tenemos dos tipos de radiación. La primera, corpuscular, es decir, es energía propagada por partículas que tienen masa, carga y energía. Y por otro lado tenemos el caso de la electromagnética, en donde la energía es propagada mediante ondas de luz, de calor, de microondas, rayos ultravioletas, rayos X o rayos gamma. Cuando hablamos de la radiación ondulatoria, a ver, lo primero es que no tiene masa, no tiene carga, es solamente energía. Y es muy importante en este aspecto considerar que cuando hablamos de radiación ondulatoria, ¿sí? Nos pudiésemos confundir y pudiésemos comprender que esa radiación electromagnética en forma de onda pudiese estar correlacionada con, por ejemplo, el ultrasonido. Sin embargo, el ultrasonido es una onda o emplea ondas mecánicas, es decir, necesitan un medio físico para poder transportar o transmitir esa energía. Sin embargo, en el caso de las ondas electromagnéticas, no necesitan un medio físico para poder propagarse. Es decir, ellas pueden desplazarse en el vacío, ciertamente también pueden desplazarse un medio físico, pero no lo requieren. La radiación viaja formando entonces diferentes paquetes discretos de energía que nosotros denominamos fotones. Entonces, la palabra fotón es un concepto idealizado por los físicos que nos permite a nosotros darle, digamos, materializar algo que no podemos tocar, ver o sentir con nuestros sentidos, porque obviamente no tienen masa. Así que de aquí, digamos, surge lo que tiene que ver con los fotones y con lo que sería todo el proceso ondulatorio. Ahora bien, ya hemos hablado de la radiación de tipo ondulatoria y por consiguiente tenemos que abordar de manera inevitable lo que serían las ondas electromagnéticas. Cuando nosotros hablamos de ondas electromagnéticas se consideran ondas transversales. ¿Por qué es esto? Si ustedes observan la imagen que ven en pantalla se darán cuenta que yo tengo un campo eléctrico
que forma 90 grados con respecto al campo magnético. Pero a la vez ambos campos generan o tienen un ángulo recto, es decir, un ángulo de 90 grados con respecto a a la dirección de propagación de la onda. Entonces, esto es muy importante de comprender, entendiendo que evidentemente tenemos entonces una onda de este estilo. Cuando entonces hablamos de ondas de tipo electromagnético, su misma palabra lo indica, estamos hablando de que tienen un campo eléctrico, un campo magnético asociado y por consiguiente entonces recordar siempre tenemos 90 grados, un campo con respecto al otro y a la vez ambos campos tienen entonces un ángulo nuevamente de 90 grados con respecto a lo que pudiese ser o a lo que sería su eje de propagación, ¿sí? Entonces, esto es muy, muy importante a la hora de tomar estas consideraciones con respecto a las ondas de tipo electromagnético. Por supuesto, muy importante considerar el caso de cómo caracterizamos o cómo podemos definir nosotros a este tipo de ondas. Bueno, efectivamente nosotros hablamos de longitud de onda cuando hablamos, por ejemplo, de la distancia recorrida desde un valle hasta el otro valle de la onda, es decir, mientras realiza todo el proceso, o de cresta a cresta, es decir, desde el punto más alto de la curva hasta que nuevamente vuelve a llegar otra vez al mismo punto. Allí tenemos entonces lo que conocemos como la longitud de la onda. Esto es muy importante, ya que tenemos que considerar, por supuesto, que la longitud de la onda va a ser inversamente proporcional a lo que sería la frecuencia de la onda. Yo puedo tener una onda que se repite muchas veces y que por consiguiente la longitud, la distancia para que se pueda volver a repetir va a ser muy corta, porque se repite muchas veces en un periodo de tiempo. Por el contrario, yo puedo tener una longitud de onda muy larga y para que se pueda volver a repetir esa onda requerirá de mayor tiempo. Entonces, la longitud de onda es inversamente proporcional a lo que sería la frecuencia de la onda. Muy importante, ya que nosotros estamos considerando ondas de tipo electromagnético, obviamente estamos hablando de las velocidades a las cuales ella se pudiera estar moviendo. Y esto es muy importante porque en el vacío una onda de tipo electromagnética se moverá a la velocidad de la luz. En un medio material, obviamente tendrá una relación equivalente en función del medio físico que tiene que atravesar, bien sea líquido, gaseoso, sólido, que es lo que está ocurriendo para yo poder transmitir ese tipo de onda. Entonces, obviamente tenemos un índice de refracción del medio que va a limitar lo que sería la velocidad máxima de dicha onda.